acá vemos la maniobra de Heimlich, o auto-Heimlich, como se conoce, o automaniobra, ¿sí? Donde debemos posicionarnos con algún objeto, puede ser una silla, una mesa, ¿sí? Si estamos solos, en el caso de que nadie nos pueda ayudar, y de repente quedamos atragantados, ¿sí? Con una obstrucción de la vía aérea, lo podemos realizar con una silla, una mesa, ¿sí? Donde colocamos el puño sobre el ombligo, mientras se sostiene el puño con la otra mano, o sea, misma maniobra que la que realizamos nosotros con una víctima, ¿sí? Inclinarse sobre una silla o encima y llevar el puño hacia sí con fuerza y presionando hacia arriba. Siempre esto de la presión hacia arriba para intentar liberar el cuerpo extraño, para tratar de expulsar el cuerpo extraño. Bien, acá vemos la maniobra de Heimlich de lactantes, ¿sí? Vemos esto de intentar retirar el cuerpo extraño con los dedos, ¿sí? Esto únicamente se va a realizar en lactantes y la persona lo puede ver. Hoy en día está como medio desaconsejado en adultos, y volvemos un poquito para atrás, en adultos, si de repente nosotros vemos que la persona hace una señal universal de ahogamiento y nosotros visualizamos el cuerpo extraño, lo que puede pasar es que si nosotros queremos retirar el cuerpo extraño con los dedos, ¿sí? Es que la persona está tan desesperada que nos puede morder, ¿sí? Y nos puede lastimar, ¿sí? No vamos a generar nada porque va a cerrar la boca, no se va a dejar meter los dedos, entonces es importante que en adulto la maniobra de Heimlich sea la que hablamos, ¿sí? En el niño, si nosotros observamos el cuerpo extraño, vamos a intentar retirarlo, ¿sí? Lo que puede sucederse es que ese cuerpo extraño se meta más hacia adentro, ¿sí? Así que está como en controversia esta primera diapositiva que vemos arriba, ¿sí? La que sí es efectiva y está científicamente comprobada es este posicionamiento en el cual colocamos al lactante, al bebé, ¿sí? Y golpeamos, hacemos unas palmaditas en la espalda, ¿sí? Son 5 golpecitos fuertes que se debe dar interescapular, o sea, entre los omóplatos del bebé, ¿sí? En la espaldita, posicionándolo de la forma que ven en la diapositiva de abajo, ¿sí? De su izquierda, haciendo las palmaditas para intentar que ese bebé expulse el cuerpo extraño, el cual ha obstruido la vía aérea. Y en la diapositiva de la derecha vemos la realización después de estos 5 golpes y que no se ha podido desobstruir el cuerpo extraño, vemos la maniobra de ya reanimación cardiopulmonar, las 5 compresiones en el bebé. Esperen que ahí se me fue la diapositiva. Ahí. ¿Ahí ven bien? Pregunto. Ahí sí, Javier. Bien, perfecto. Bien. Previamente y a iniciar siempre la atención a una víctima que necesita de nuestra atención, debemos conocer la cadena de supervivencia de lo que es el soporte vital. Se dice y se habla de soporte vital cuando nosotros realizamos las acciones para mantener o sostener, ¿sí? la circulación continua. Cuando una persona ha sufrido un paro, necesita que ese corazón continúe bombeando, y es ahí donde nosotros lo vamos a hacer a través de las maniobras o de la secuencia de soporte vital, ¿sí? El primer eslabón marca el reconocimiento precoz y pedir ayuda, y también, obviamente, la prevención de la parada cardíaca. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, en esta diapositiva, con una situación en la cual nos damos cuenta y entendemos de que estamos en una situación de emergencia, como puede ser la que vimos recién, una obstrucción de la vía aérea, o una persona que se ha desvanecido en la vía pública. Hay que entender que esas dos situaciones son situaciones de emergencia en el cual debemos activar el llamado al 107, ¿sí? Para que
se posibilite la llegada de los servicios de atención médica de emergencia, en este caso el SAME. ¿Sí? El primer eslabón es importantísimo, el reconocimiento de la emergencia y la llamada al 107. ¿Sí? El segundo eslabón habla de lo que es la RCP precoz, la reanimación cardiopulmonar precoz y de eficacia, ¿sí? O sea, una buena reanimación cardiopulmonar por testigos, ¿sí? Aquellos que hayan presenciado la parada cardíaca y puedan iniciar una buena reanimación cardiopulmonar, ¿sí? La tercera diapositiva marca la desfibrilación, en caso de que llegue, hay situaciones en las cuales podemos manejar el desfibrilador externo automático, o cuando llega la ambulancia, posibilite la desfibrilación rápida a un paciente que ha sufrido una parada cardiorrespiratoria, la monitorización y la desfibrilación. Y el último eslabón van a ser los cuidados post parada cardíaca, los cuidados críticos que requiere una persona que ha sufrido un paro, ¿sí? La cadena de supervivencia marca y posibilita, o sea, como su nombre lo indica, es de supervivencia, o sea, va a generar, va a permitir, si cada eslabón se cumple en tiempo y forma, de acuerdo a lo que estamos marcando acá, la posibilidad va a aumentar entre un 90 y un 100% de que esa persona pueda sobrevivir a una parada cardiorrespiratoria, ¿sí? Si cada eslabón se interrumpe y se retrasa, ¿sí? Va a empezar a disminuir su posibilidad de vida, ¿sí? Por eso es importante que cada eslabón se cumpla en tiempo y forma. Bien, nosotros vamos a ver en el RCP para la comunidad y adaptado en este Zoom, ¿sí? RCP solo con las manos, solo manos. Bien. No me deja pasar. Perdón, pero... Javier, yo sí. te he tenido algunas preguntas. Vos, si querés, me decís si querés que las vaya haciendo ahora o querés que intervenga con esto, como prefieras vos. Mientras tratamos de solucionar por ahí el problema de que no pasa, te puedo ir haciendo algunas preguntas, como me vayas diciendo vos. O espero el momento que vos me digas. Ahí, ¿cómo se ve, Mariela? Se ve que dice RCP solo con manos. Está esa imagen. Bien. Esperame un cachito que me parece que tengo problemas con la compu. Ningún problema. Aprovecho para decir que acuérdense de que el que tenga alguna pregunta relacionada a este tema, que no espere a que después pasen a otro tema para poder ir haciéndola. Así yo se la paso a Javier, ya tengo algunas. Si no, cualquier problema que tengas con la presentación, me das pantalla a mí y la voy pasando yo como quieras. Por ahí mejor, si se le complica. Ahí está, ahí se ve, Javier. Ahí cambió. Sí, se ve, pero yo no lo estoy pudiendo visualizar acá en la compu. No se ve, cambió, no salió lo de la mano, pero está todo en blanco. Por eso, si vos querés, puedo hacer la presentación yo y vos vas hablando y vos me vas dando el ok cuando querés pasar de cada página. Bueno. Sí, por ahí mejor. Si vos lo tenés. Pasalo por favor a la pantalla de todos. Así, si querés, te voy haciendo las preguntas y lo seguimos desde ahí. ¿Te parece? Sí, pásalo vos, Mariela, por favor, a ver, porque se me ha tildado acá la compu. Bueno, el tema es que vos dejes de compartir pantalla, por eso. Sí, ahí estoy intentando dejar de compartir, pero la tengo... Así, ya que tenés problema con la compu, me dedico solamente yo a compartir. Ahí está, ahí puede salir. Buenísimo, ¿eh? Y seguimos con la presentación. ¿Te parece, Javier, que te vaya haciendo algunas preguntas?
No, si podés compartir pantalla y terminamos con la primera parte de RCP. Lo que vos digas. Bueno. Bueno, yo estoy como Javier, más o menos. Estamos complicados. Estamos complicados. No, pero tenía esto por las dudas que le pasara esto a Javier. Vamos a seguir desde acá. Vos me dirás, entonces, por dónde querés que sigamos y vamos desde ahí. Habíamos llegado hasta solo manos. Bueno. Solo manos. Ahí vamos. ¿Voy desde ahí? Sí. Javier, cuando vos me digas... Está ya con solo mano, pues a mí no me sale acá en la compu. Sí, estamos. ¿Qué pasos debemos seguir? A mí evidentemente se me ha tildado la compu. Sí, porque no te vemos. Entonces yo no lo veo más a Javier. Lo que voy a hacer, y toman 5 minutitos... Salí y entra de nuevo, Javier. ¿Escuchás, Javier? No, seguramente va a salir y va a entrar de nuevo. Sí, se le debe haber tildado toda la computadora. Sí. Mándenle por privado que salga y vuelva a entrar por celular. Sí, Bueno, no, debe haber escuchado. Sí, qué mala ahí leche. entrar. Si alguno tiene una pregunta, me las va haciendo para cerrar después con este tema. Y yo ahora las voy pasando yo. Chachi, cantate un tema mientras estamos esperando a Javier. Sí. De tu último álbum. Rucucu. No ponga música, Rucucu, que se tira todo después. Hay que decirle a Rucu que ponga música. Por eso, Rucucu, pone música. No, ustedes no saben cómo canta. Pará, si no, déjalo a Pato, que para mentir tiene, ¿sabes qué? Déjalo a Pato en lugar, como bien entrenadito, ¿sabes qué, no? Mañana tiene que actuar, Pato. Mañana. Por eso. Que haga la entrada en calor. Arranca el show del chiste, empieza Marcelo. A ver, un stand-up. Un stand-up. Un stand-up, sí. Dale, Chachi, animate. Ahí ingresó Javier de nuevo. Ahí ingresó. Joaquín, ¿me haces un favor? ¿Me traes? Javier, no sé si estás por ahí, porque yo recién lo admití. Pareces espiritista, Mariela. Da 2 golpes, Javier, en la mesa. Igual igual valores de que como soy una... Pará, Pato, valores me estoy asustando. Preparado por las dudas. Estuve astuta. Oscuro, me estoy asustando, Mariela. Esperá, ¿Javier entró de nuevo o no? ¿Pudo entrar o no? Me pidió ahí, sí, en la pantalla 2 está. Ahí está Javier, ya está. ¿Escuchás, Javier? Buenísimo. Buenísimo, ya está. ¿Qué querés? ¿Sigue Mariela o seguís vos con la pantalla? Si puede seguir ella, porque ahora me conecté del celu, porque se tildó la Dale, mejor, dale. Bueno, silencio por favor, y Javier, vos me vas diciendo cuando paso de página, ¿te parece? Perfecto. Y cuando vos querés que volvamos a vernos todos para las preguntas, me decís. Gracias, Mariela. No, por favor. Bueno. Ahí estamos. A ver si puedo ir a la anterior. Ahí estamos. Vos quedaste acá. Ahí. Perfecto. Bien, pasala. Sí. Bien. Cuando una persona, nosotros hablábamos del primer eslabón, del reconocimiento de la emergencia, ¿sí? Y disculpen que tuve el problemita ese con la compu. No, bien.
cuando uno tiene el primer eslabón en el cual nosotros debemos identificar que estamos en presencia de una emergencia, debemos obviamente entender de la escena, ¿sí? La escena es primordial de que nosotros podamos actuar. Y ahora déjenme hacer un hincapié acá y un punto importante a tener en cuenta en el contexto de la pandemia, ¿sí? En el contexto de la pandemia, nosotros visualizamos esta maniobra, ¿sí? Hay que tener en cuenta de la posibilidad de contagio, ¿sí? Por eso es que siempre debemos permitir, y en este caso, el contexto de pandemia, colocarle un barbijo a la persona para tener este acercamiento con la víctima, ¿sí? Nosotros nos vamos a acercar a la víctima, si la víctima no tiene barbijo, colocarle un barbijo, y nosotros con el barbijo también colocado vamos a minimizar el riesgo de contagio, ¿sí? Esto está bueno marcarlo ahora en el contexto de la pandemia, ¿sí? Que muchas veces por querer actuar, ¿sí? Terminamos perjudicándonos nosotros, ¿sí? O contagiándonos de algún tipo, en este caso, del COVID, ¿sí? Así que a tener en cuenta la colocación del barbijo. Bueno, nos acercamos a la víctima, movemos enérgicamente los hombros y le preguntamos qué le pasó, por qué se desvaneció, se siente bien, pero tiene que ser un acercamiento, la persona nos vea, nos visualice, y si esa persona no responde, ¿sí? O nosotros visualizamos que está con una mala mecánica respiratoria, está respirando mal, ¿sí? Hay que prepararnos para actuar, hay que permitir visualizar a una de las personas, si es que se ha juntado varias personas a mirar la situación, avisarle, identificar a una persona, decirle a vos que estás vestido de verde, vos que estás vestido de azul, por favor, llama al 107, ¿sí? Recordar que este primer eslabón es el reconocimiento de que estamos en una emergencia, y el llamado a los servicios de emergencia, en nuestro caso, el 107. Y avisale, cuando nosotros le decimos que llama al 107, que tenemos una víctima inconsciente, que no responde, ¿sí? Ese va a ser el primer paso y lo primero que tenemos que identificar, si responde o si no responde. Bien, pasamos a la otra diapositiva. ¿Sí? Bien, en el caso de que la persona responda a nuestro contacto, sí, sí, me desvanecí, sí, me siento mal, sí, estoy mareado, sí, no me puedo mover, no sé qué me pasó, ahí nosotros vamos a tener que conocer una maniobra que es la lateralización o posición lateral de seguridad, donde al paciente lo lateralizamos, ¿sí? Siguiendo estos pasos, en los cuales en el primer paso corremos el brazo hacia arriba, ¿sí? Pasamos el brazo por el cuello, ¿sí? Lo lateralizamos y queda en una posición en la cual nosotros prevenimos que esa persona que nos respondió, que posiblemente esté con algún trastorno neurológico por el cual no se pueda movilizar o no se pudo incorporar, ¿sí? Que no se broncoaspire, que no se genere, por ejemplo, un reflejo que sea de vómito y que esa persona, por estar boca arriba, ¿sí? Respire, para que se entienda, respire su propio vómito, sus propias secreciones, sus propias salivas, por ahí capaz que no pueden manejar correctamente la vía aérea, entonces esa persona se puede broncoaspirar y ahogarse con su propia saliva, su propio vómito. Y entonces, a tener en cuenta que una persona que nosotros nos acercamos, le preguntamos enérgicamente y esa persona nos contesta, o balbuceando, o como sea, una persona que está con deterioro de su nivel de conciencia, puede ser, entonces nosotros lo tenemos que lateralizar y enseguida llamar al servicio de emergencia. Bien, la otra diapositiva. Dale. Bien. Cuando esta persona nosotros la movemos los ojos, no responde, es ahí donde
estamos en presencia, como marcamos en principio, en presencia de una emergencia. ¿Sí? Hay que llamar al 107, hay que realizar el llamado al servicio de emergencia. A la otra diapositiva. Vale. Bien, tenemos en cuenta la cadena de supervivencia, el primer eslabón, el reconocimiento de la emergencia, ¿sí? Cuando una persona no responde, no respira o no respira normalmente, ahora, ¿cómo nos dimos cuenta que esa persona no respira normalmente? Bueno, cuando nosotros nos acercamos y valoramos y observamos si esa persona no nos contestó, a través de la visualización, si esa persona expande o no expande el tórax, ¿sí? No nos acercamos demasiado a la víctima. En el contexto de la pandemia no nos deberíamos acercar demasiado a la víctima. Lo que se aconseja es palpar pulso carotidio, ¿sí? ¿Cómo palpamos pulso carotidio? Envolviendo la tráquea ahí en el cuello, vamos a palpar, ¿sí? en el centro del cuello, ¿sí? La tráquea, y ahí vamos a hundir los dedos en el surco que se genera y vamos a verificar a ver si tiene pulso. Esta es una buena práctica en contexto de la pandemia, saber tomar el pulso carotidio, ¿sí? Ese pulso que se genera en el cuello, ¿sí? Pero bueno, en el caso que nosotros identifiquemos simplemente que esa persona no respira a través de la observación, no me tengo que acercar mucho, ¿sí? No me tengo que acercar mucho a la cara. Previo a la pandemia, lo que se aconsejaba a las personas que no tenían conocimiento en salud era realizar el MES, el miro, escucho, siento, en el cual yo genero un contacto muy estrecho con el paciente, ¿sí? Porque yo me tengo que acercar, mirar, escuchar y sentir que me respira, ¿sí? Y en contexto de la pandemia yo me estoy acercando mucho y no estaría haciendo lo adecuado, ¿sí? Así que está bueno que hoy todas las personas puedan aprender a tomar el pulso carotidio. Si quieren después, cuando se habilite para que ustedes me vean, lo muestro, ¿sí? Esa persona que no respira normalmente, o no respira directamente, o no tiene pulso, es una persona que está en paro y es una persona que yo necesito realizarle las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Bien, pasamos a la otra diapositiva. Ahí estaría, ¿no? No. Pasamos a la otra. ¿Paso otra más? Ahí está. Bien, inicio de RCP. Nosotros identificamos que la persona no nos respondió. Identificamos que no tiene pulso o no respira. Cualquiera de las dos, nosotros debemos iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. ¿Cómo van a hacer estas maniobras de reanimación cardiopulmonar? Yo debo colocar el talón de la mano, de acuerdo marca la imagen superior, ¿sí? El talón de la mano en el pecho, en el centro del pecho de la víctima. ¿Cómo tomo el centro del pecho de la víctima? Nosotros tenemos un hueso acá, que es el esternón, en el centro del pecho, ¿sí? Y un huesito, que es el huesito final, que se ve justo ahí por encima de la boca del estómago. Tomo 2 dedos por encima de ese huesito y ahí ubico el centro del pecho de la víctima. Otra forma de ubicar el centro del pecho es a través de las tetillas, ¿sí? Tomo las tetillas como línea de referencia y en el centro de ese hueso que se llama esternón coloco mi talón de la mano, ¿sí? Voy a colocar el talón de la mano de mi mano no hábil, ¿sí? Perdón, de mi mano hábil. Si a alguno le cuesta el tema de colocar con cuál se siente más cómodo, está bueno cuando se genera la práctica, que en un futuro seguramente hagamos una práctica presencial, si los directivos así lo quieren. Ojalá se pueda. Ojalá se pueda. Hay gente que le cuesta por ahí el tema de mano hábil o no hábil, uno tiene que buscar su mejor posición, ¿sí? Su mejor posición. Lo que se recomienda es que sea mano hábil. Mano hábil, o sea, que coloque el talón de su mano hábil, ¿sí? En el centro del pecho de la víctima, coloque la otra mano por encima y entrelace los dedos. Buenísimo. ¿Sí? Javier, porque mira, te interrumpo porque para no cortarte, justo me están preguntando eso.
Así que ya lo contestaste, lo de la mano, que qué mano era la que va, es la hábil, ¿no? Sí, yo tengo toda una controversia también con respecto a eso, que está bueno poder aclararlo, porque yo hago RCP con la mano no hábil, ¿sí? Me siento mucho más cómodo haciendo RCP con la mano no hábil, ¿sí? Donde yo genero la presión, la mayor presión en mi mano hábil, que está por encima de la no hábil, ¿sí? Por eso, hay una controversia con respecto a esto, es cómo uno se sienta más cómodo también, si en la mano hábil, pero la mayoría de la bibliografía aconseja la mano para que uno aprenda a hacer RCP con el talón de la mano hábil. Perfecto. ¿Sí? Lo importante acá es generar una buena presión, ¿sí? En el centro del pecho de la víctima, ¿sí? Si pasamos a diapositiva vamos a ver la otra imagen, en donde se ve la posición en la que yo tengo que tomar, ¿sí? La persona, si estamos hablando de vía pública, va a ser una persona que está desvanecida en el suelo, ¿sí? Yo puedo generar una buena presión, ¿sí? Me voy a arrodillar al costado de la víctima y voy a generar, como marca acá la imagen, ¿sí? Una buena compresión. ¿Qué pasaría si esto se sucede en un domicilio, en una cama, ¿sí? En una cama particular? Bueno, yo debería bajar a esa víctima hacia el suelo, hacia el piso, para poder generar una correcta compresión y que no se genere un rebote, ¿sí? O que se hunda la víctima, cuando yo hago el RCP, con el colchón, ¿sí? Eso es importante y hay que tenerlo en cuenta, que cuando yo realizo la reanimación cardiopulmonar, la debo realizar siempre en una superficie plana y dura para que se posibilite la buena compresión del pecho. ¿Sí? Pasamos a la otra diapositiva. Bien. ¿Cómo realizo las compresiones? Debo comprimir, ¿sí? Debo comprimir el pecho de la víctima de entre 6 y 7 centímetros. Y esto también siempre se genera, bueno, a ver, ¿y cómo me doy cuenta si son 6, si son 7? En realidad, lo que debo hacer es generar una buena presión en el pecho, ¿sí? Una buena presión en el pecho, porque no, una persona que no es ávida en salud, ¿sí? Que no anda haciendo RCP todos los días por la vida, ¿sí? Para que se entienda, tiene que ser una buena presión en el pecho, y una buena compresión, ¿sí? Descomprimo entre 6 y 7 centímetros, o sea, la descompresión debe ser sin perder el contacto de mi talón de la mano con el pecho de la víctima, ¿sí? Yo cada vez que hundo y cuando yo descomprimo, debe ser una descompresión completa del pecho, ¿sí? Debe ser una descompresión completa del pecho sin perder el contacto de mi talón de la mano con el pecho de la víctima. Comprimo de entre 100 y 100 veces por minuto, ¿sí? Comprimo de entre 100 y 100 veces por minuto. O sea, las compresiones deben ser rápidas las compresiones, ¿sí? Aparte de ser profundas y permitir la descompresión, debo hacer unas compresiones que deben tener una velocidad importante, ¿sí? Debo ir por encima. Se utilizan varios tipos de técnicas con respecto a esto, las canciones, la marcha de San Lorenzo, pero bueno, está bueno tener en cuenta de que las compresiones deben ser rápidas, ¿sí? De que debo hacerlo lo más rápido posible para llegar a tener unas compresiones entre 100 y 120 compresiones por minuto, ¿sí? ¿Cuándo paro? O sea, ¿cuándo dejo de hacer la RCP? ¿Sí? Cuando alguien me pueda relevar, esto es importante, ¿sí? Si yo tengo alguien que conoce y también sabe hacer RCP, y yo inicio el RCP y alguien que pueda relevar y así poder hacer un masaje eficiente, un masaje de calidad, ¿sí? Porque una vez que yo me canse, no va a ser un masaje correcto y de calidad, ¿sí? Lo que debo hacer, que no lo marcaba la diapositiva anterior,
y se me pasó, es mantener los brazos correctamente estirados y no flexionar los codos. Si yo flexiono los codos, si yo intento hacer fuerza con mis brazos, ¿sí? Yo debo hacer la fuerza con el peso de mi cuerpo cuando yo genero las compresiones y no hacer fuerza solo con mis brazos, ¿sí? Entonces tengo que trabar bien los brazos y generar la compresión para que no me canse, ¿sí? Debo tener bien trabados mis brazos. Cuando lleguen los servicios de emergencia es ahí donde yo voy a permitirle ya a los paramédicos y a los médicos que puedan continuar, ¿sí? Con la reanimación cardiopulmonar. Esto que hice yo previamente va a permitir, vuelvo a repetir, mantener la circulación, ¿sí? Y que esa circulación, cuando yo genero las compresiones, ese corazón bombee y así mantenga la circulación principalmente hacia el cerebro. Y obviamente si no tengo relevo y estoy cansado, ahí voy a terminar con mi actuación, ¿sí? Con los masajes cardíacos. Una vez que yo me cansé, el masaje no va a ser efectivo y obviamente no va a servir de nada hacer un mal masaje cardíaco, ¿sí? Así que ahí voy a parar yo de realizar la reanimación cardiopulmonar. A tener en cuenta que en personas obesas, ¿sí? Debo tener que cambiar varias veces con alguna otra persona que sepa hacer RCP, ¿sí? En las personas obesas se genera una mayor dificultad, ¿sí? Para bajar el tórax, entonces necesito, ¿sí? De relevos más continuos, para que quede claro, en caso de pacientes obesos, sabemos que la obesidad es un factor de riesgo, en el cual las personas están más propensas, con obviamente otros problemas de salud, a que sufran de una parada cardíaca. La otra diapositiva. Bien, ¿por qué es importante realizar las compresiones bien? ¿Sí? Las compresiones bien y lo que marcábamos previamente van a generar un bombeo del corazón para que la sangre siga circulando y así llegue la sangre, ¿sí? Hacia los órganos vitales y principalmente hacia el cerebro. Un buen masaje va a generar que la persona, un buen masaje y principalmente un masaje realizado por testigos, ¿sí? Va a posibilitar a la persona prácticamente un 90% de posibilidad de sobrevida. Cada minuto que pase que yo no comienzo a realizar la reanimación cardiopulmonar es un 10% de posibilidades de sobrevida que se pierden en una persona que ha sufrido un paro cardíaco. Bien, la otra diapositiva. Bien, acá vamos a ver un videito, ¿sí? Rapidito de cómo se hace la reanimación cardiopulmonar, ¿sí? ¿Lo pongo? Sí, sí, sí. Bueno. ¿Y? No, atrás, de reproducir el videito. Bueno. Vamos a ver si... Ahí está. Si ve que un adolescente o adulto sufre un colapso súbito, es importante actuar con rapidez. Ayudar a salvar una vida es más fácil de lo que piensa. Basta aplicar la RCP Hands Only. El primer paso es hacer que alguien, usted u otra persona, llame al 911. A continuación, colóquese directamente sobre la víctima. Coloque el talón de una mano en el centro del pecho y la otra mano encima de la primera. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante comprimir a una frecuencia de por lo menos 100 latidos por minuto, que equivale aproximadamente al ritmo de la canción Staying Alive. Esperemos que nunca tenga que usar la RCP usando solo las manos, pero si ve que un adolescente o un adulto sufre un colapso súbito, no dude en realizarla. Recuerde, llame al 911 y después comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Su rápida acción puede salvar una vida. Para obtener más información, llame al 877-AHA4CPR o visite heart.org/HandsOnlyCPR hoy mismo. Bien, acá escuchaban el temita ese que se utiliza mucho también para agarrarle el ritmo a la cantidad de compresión.
está bueno, ¿sí? Que las compresiones sean rápidas, sean profundas y sin perder el contacto hecho de la compresión. A tener en cuenta que si nosotros acá, en nuestra ciudad, llamamos al 911, es un paso que perdemos, ¿sí? Porque estamos llamando a los servicios de emergencia policiales, ¿sí? Tenemos que llamar al 107. Nuestro número de atención del Servicio de Emergencia en Salud es el SAME 107, ¿sí? Así que a tener en cuenta, este videito era de Estados Unidos. Eso te iba a decir, porque 911 nos va a derivar al 107 y perdemos un paso, ¿no es cierto? Un tiempo. Directamente al 107. Exacto. Perdemos un paso. ¿Lo paso? Ya está, ya está. Ahora sí, si tiene alguna duda, alguna pregunta. Bueno, entonces iríamos a las preguntas que tengo bastantes, y bueno, te las voy haciendo. Bien. En el caso de que en la cena no esté solo y haya otra gente, por ejemplo, un accidente en la vía pública, ¿puedo delegar funciones? Es decir, le digo a alguien, mientras empiezo con la maniobra, vos llamá al 107, vos tomame el tiempo, ¿eso está bien? ¿O está bueno que lo hagas? En realidad, cuando se acumula mucha cantidad de gente, ¿sí? Vamos a ponerle que hay una víctima, solamente se acumula mucha cantidad de gente, y más ahora en contexto de pandemia, está bueno también tener en cuenta esto del distanciamiento social, ¿sí? Identificar a una persona responsable para que llame al 107 es importante en el caso de que se junten varias personas, y es ahí donde uno puede decir también, sepárense, ¿sí? Traten de liberar la zona, no dejan que se realice correctamente las maniobras, la persona no puede recuperarse para que generar un distanciamiento. ¿Sí? Sí, esa era la pregunta. Perfecto. Pues tengo un montón de preguntas, así que te voy diciendo una tras la otra. ¿Cada cuánto me detengo para verificar si la persona ya tiene pulso? Bien, cuando una persona que desconoce de situaciones sanitarias, ¿sí? Debería realizar reanimación cardiopulmonar hasta, como dijimos, bueno, ¿cuándo me detengo? Me voy a detener cuando llegue el servicio de emergencia, me voy a detener cuando me canse, y puedo verificar pulso intermedio si conozco algo de salud, ¿sí? Si no, directamente masaje cardíaco, y si la persona empieza a respirar o entra en sí o me habla, ¿sí? Bueno, ahí voy a cortar el RCP y la voy a poner en posición de seguridad, ¿sí? Por ejemplo, si yo me acerco a una víctima, me parece que no respira, no me responde y me parece que no respira, yo inicio con el RCP, y si la persona me dice, no, flaco, me comprimiste mucho el pecho, no pasa nada, no le vamos a generar ningún mal. ¿Se entiende? O sea, yo voy a parar el RCP cuando la persona me responda o yo verifique que comienza a respirar, ¿sí? Correctamente, porque si respira mal también voy a tener que continuar con los masajes. Perfecto. Dicen, ¿pasa algo si me paso de presión? Como que hacen los masajes demasiado, vos hablabas de los centímetros, por ahí el miedo es hasta dónde estoy haciendo demasiada fuerza y es una persona muy flaquita y la puedo lastimar. Esa es una de las preguntas que más una jugadora. Esto está bueno practicar con los muñecos, ¿sí? En un futuro, ¿sí? Seguramente vamos a posibilitar alguna práctica con torsos de RCP, porque sí, si yo supero mucho la profundidad, puedo generar lesiones a nivel de las costillas, ¿sí? Pero ustedes piensen que la persona que está sufriendo un paro cardíaco se muere, ¿sí? Cualquier daño, ¿sí? Va a ser menor a la muerte, ¿sí? Así que hay que hacer un buen masaje y bien profundo. Bien. Acá me hace una pregunta uno de los profes de fútbol. Me dice, sacando contexto de la pandemia, el boca a boca no se utiliza más si es, por ejemplo, con un familiar muy cercano a nuestra casa o en alguna situación así. Bien. Tema boca a boca, ¿sí? Un buen masaje cardíaco reemplaza, ¿sí? A la ventilación que se genera con el boca a boca, ¿sí? Eso está fuera de discusión. O sea, un buen masaje cardíaco reemplaza, ¿sí? En la persona adulta, en la víctima adulta, un boca a boca, ¿sí? Donde
se aconseja el boca a boca, sacando el contexto de la pandemia, obviamente, en los niños. ¿Sí? En los niños, un familiar directo en el cual un niño sufre una parada, la mayoría de los casos de los lactantes, principalmente la mayoría de las paradas, son paradas principalmente paradas respiratorias, en el cual las ventilaciones de rescate en el niño previo a los masajitos cardíacos aumentan la supervivencia en el lactante. Buenísimo. Cuando hablaste de lateralizar, me preguntan acá, ¿para la izquierda, para la derecha o es indistinto? ¿Tenemos que verificar antes si tiene alguna lesión en la columna o no? Directamente hacemos la maniobra igual. Nosotros estamos hablando de paradas cardíacas no traumáticas. ¿Qué significa esto? Que personas que no han sufrido ningún tipo de lesiones por trauma, ¿sí? No han tenido accidentes, no han sido caídos de altura, no han sido golpeadas, no han sufrido heridas ni de arma de fuego ni de arma blanca, ¿sí? Nosotros lateralizamos, pero en caso siempre de situaciones no traumáticas, en las cuales la persona no ha sufrido ningún trauma. Bueno, perfecto. Y acá dicen, para verificar si está dormido, o no sé, por ejemplo, o es hipoacúsico o está alcoholizado, ¿sacudimos los hombros o es riesgoso por reflejos de que se despierta asustado? No, siempre nosotros, por eso es que nosotros a la persona siempre la tenemos que abordar y que nos mire, ¿sí? Que nos mire y que nosotros decimos, si nos está mirando, nosotros entendemos que esa persona nos sigue con la mirada, decirle que yo la voy a ayudar, ¿sí? Porque muchas veces, y en situaciones de personas alcoholizadas, puede ser que tengan algún tipo de arma blanca, ¿sí? Yo tengo que verificar y darme cuenta de la situación y que la persona que me está mirando y que yo lo voy a ayudar, que me vea, nunca por atrás, nunca querer agarrarlo, mover los hombros por atrás porque esa persona está desorientada, está con algún consumo de algún tipo de drogas, ¿sí? Entonces está bueno que la persona me vea que yo lo voy a ayudar, decirle que lo voy a ayudar. Perfecto. Bueno, hasta ahí están todas las preguntas de este tema, porque tenemos para mucho más. Josi, vos me decís si algo más seguimos. ¿Te parece? No, si no hay más preguntas de este tema, ya seguimos con la otra parte de primeros auxilios. Javier, no sé qué te parece. Perfecto. Ahí Celeste tiene una, ahí Celeste está levantando la mano. Ay, sí, porque dijo que iba a explicar el pulso de la tráquea. Bien. ¿No? Gracias Celeste. De nada. Por hacerme acordar. Bien. En contexto de pandemia, y nosotros les enseñábamos a la comunidad a hacer el MES, ¿sí? Previo a la pandemia, que era el miro, escucho, siento de la respiración, por ahí que era lo más fácil de identificar si una persona respiraba o no respiraba. Pero en contexto de pandemia nosotros nos tenemos que acercar mucho a esa persona para hacer el MES, el miro, escucho, siento, ¿sí? Yo me acerco, miro que esa persona expanda el tórax, escucho que esa persona respire y siento si me llega la respiración. Eso en contexto de pandemia no se hace más. Hoy en contexto de pandemia lo que se aconseja es que todos, la comunidad, aprenda a controlar el pulso carotídeo. El pulso carotídeo yo voy a envolver la tráquea, ¿sí? Y con estos deditos lo voy a posicionar acá en el surco que se genera y acá yo voy a sentir el pulso carotídeo. Si esa persona no tiene pulso, ¿sí? O no respira, yo a la observación nada más verifico que no respira, voy a iniciar las maniobras de RCP. Tanto si no respira como si obviamente no tiene pulso. Si no tiene pulso, no va a respirar. Perfecto, clarísimo. ¿Está bien, Celeste? Sí, buenísimo. Entonces, seguimos. Javier, ¿querés que pase a compartir pantalla otra vez? Sí. Vamos compartir con pantalla. De los primeros Voy auxilios. un minutito a servir un vasito de agua. Sí, tranquilo. Bien. Y compartir ya pantalla, si querés. Anda tranquilo que vamos. Y si no, la seguimos dando Pepe y yo, no hay ningún problema. Exactamente. Voy preparando la de primeros auxilios mientras lo esperamos a Javier.
acá hay un montón de temas en primeros auxilios, pero por ejemplo el otro día en la charla con todos los coordinadores surgió que entre todos los temas no estaba el ataque de epilepsia. Si se les ocurre cualquier otro, lo van planteando en ese momento y bueno, Javier lo va a explicar. ¿Tá? Sí, lo ponen en el chat y yo las voy, como hicimos recién. De todas maneras, se está grabando, ya lo hablamos con Javier, para que después se lo podamos pasar, para que lo quiera volver a ver. Bueno, vamos nomás. Javier, acá estoy. ¿Vamos? Bien, vamos. Bueno, vimos lo que era la reanimación cardiopulmonar. Ahora vamos a ver algunos aspectos de primeros auxilios, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de primeros auxilios son las primeras respuestas, las primeras acciones que nosotros realizamos ante situaciones de urgencia o de emergencia, ¿sí? Definimos urgencia como aquellas situaciones en las cuales la persona corre riesgo de vida, ¿sí? La diferencia de urgencia y emergencia radica en que la emergencia, ¿sí? El paciente corre riesgo de vida inminente, y la urgencia corre riesgo de vida, pero su tratamiento puede retrasarse brevemente, ¿sí? Eso está bueno conocer los dos conceptos de urgencia y emergencia, pero en los dos yo tengo siempre que actuar. El tratamiento puede retrasarse brevemente, pero necesito posteriormente intervenir en la urgencia. En la emergencia necesito intervenir sin esperar ni un segundo, como vimos recién con el tema del paro cardíaco. El paro cardíaco es una clásica de emergencia, ¿sí? Y ahora vamos a ver por ahí conceptos más de urgencia, ¿sí? Ahí pasamos la diapositiva. Bien. Esto, el dolor de pecho. El dolor de pecho, siempre que una persona nos diga a nosotros que le duele el pecho, hay que interpretarlo como una situación de emergencia, ¿sí? Yo necesito no esperar y actuar rápidamente. Por más que la persona me diga, estuve entrenando, estuve trabajando de albañil, hice un esfuerzo con mi pecho, lo que sea, si la persona le duele el pecho, la persona tiene que ser evaluada por un servicio de emergencia. Eso tiene que quedar clarísimo. Hay dolores de pecho tradicionales, ¿sí? Que es un dolor de pecho que no permite la respiración, ¿sí? La persona no va a manifestar que tiene dificultad para respirar, ¿sí? Va a ser un dolor de pecho opresivo, en el cual la persona puede manifestar que hasta inclusive, ¿sí? Se dice que puede tener como una pisada de elefante en el pecho, ¿sí? Ese es el dolor clásico del infarto agudo del miocardio, ¿sí? Lo que muchas veces predice a el paro cardíaco, ¿sí? Así que hay que tener muy en cuenta que una persona que está con dolor de pecho no hay que minimizarla, por más que nos diga que estuvo haciendo algún esfuerzo, la persona necesita de una atención en un servicio de emergencia, ¿sí? El dolor de pecho puede ser de emergencia, como puede ser de urgencia también. Puede ser que la persona diga, bueno, si me duele un poco el pecho, ¿sí? Y en ese caso se pueda trasladar o alguien lo pueda llevar hacia un hospital, sea que sea evaluado, una clínica. Otra cosa es que diga, duele el pecho y no puedo respirar, duele el pecho y suelto una presión muy fuerte en el pecho, me duele el pecho y aparte no puedo mover el brazo, ¿sí? Me duele el pecho y la mandíbula me duele un montón y la siento como dormida, ¿sí? Me duele el pecho y se me va para la zona de la espalda. Bueno, esas situaciones son las de las cuales no podemos esperar y tenemos que llamar al 107, ¿sí? Un dolor de pecho que no puede respirar es una emergencia. Perfecto. ¿Paso? Pasa, por favor. Bien, otra situación en la cual nosotros tenemos que estar alerta es a los ataques cerebrales, como se los conoce comúnmente en la comunidad, ¿sí? Son los que por ahí hoy en día hay más publicidad con se conoce más por el tema de las campañas y demás,
el tema de los accidentes cerebrovasculares, ¿sí? Pero la comunidad durante muchos años lo conoció como ataque cerebral, ¿sí? Son en los cuales las personas sufren, ya sea por una isquemia, o sea, un no correcto paso de sangre oxigenada hacia algún tejido cerebral, o inclusive por hemorragias, ¿sí? Dentro del cerebro, que se ven reflejadas en determinadas sintomatologías, en determinadas cuestiones en las cuales nosotros observamos, ¿sí? A una persona que está posiblemente sufriendo un ataque cerebral, ¿sí? Nosotros vamos a observar a la persona en la cual nosotros le podemos decir, la persona puede empezar con mucha cefalea, ¿sí? Con dolor de cabeza. Son personas que en la mayoría de los casos tienen antecedentes de patologías como puede ser hipertensión arterial, puede ser diabetes, ¿sí? Son personas que tienen patologías previas, ¿sí? a que se sucedan los ataques cerebrales. Puede sucederse también en personas jóvenes, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Se asocia más a las hemorragias, a las hemorragias cerebrales en personas jóvenes, pero bueno, una persona que sufre un fuerte dolor de cabeza, ¿sí? Fuerte cefalea, personas que nosotros le decimos que se rían, ¿sí? Como vemos en la imagen, y de un lado no puede movilizar correctamente la comesura de los labios, ¿sí? Se le suele caer la cara de un lado. Bueno, esas son personas que nosotros tenemos que interpretar que pueden estar sufriendo un ataque cerebral, que le decimos que levanten las manos y solo puede levantar un solo brazo, ¿sí? Puede ser que estén sufriendo un ataque cerebral y lo que ha generado es una hemiparesia, una parálisis, ¿sí? A nivel de un lado del cuerpo, ¿sí? Bueno, estas situaciones tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? Porque puede ser que esté sufriendo un ataque cerebral y hay que llamar al servicio de emergencias. Hoy en día la actuación rápida y eficaz de los ataques cerebrales, ¿sí? Generan prácticamente que la persona quede sin secuela, ¿sí? Esto hay que tenerlo muy en cuenta, o sea, entre más la persona se deja estar, por ejemplo, si ha sufrido una isquemia cerebral, o sea, un corte de flujo en el cerebro, entre más se deja estar la persona, más perjudicial va a ser para esa persona, porque más le va a costar recuperarse, ¿sí? de esas secuelas que le ha dejado, ¿sí? La isquemia cerebral, ¿sí? Así que hay que actuar rápido, entre más rápido se actúe, más posibilidades de que no queden secuelas va a haber. La otra diapositiva. Javier, te hago una pregunta. Sí. ¿Puede ser? Sí. Bueno, ¿cómo, si uno está solo, no con alguien que le haga mover las manos todo, aconsejás hacer lo mismo? O sea, que uno solo se mire al espejo, ¿cómo lo puede hacer? Sí. ¿Cómo se puede dar cuenta bueno. uno solo de que está teniendo el ACV, por ejemplo? Muy buena pregunta, José, sí. Obviamente que son manifestaciones en las cuales la persona se va a dar cuenta, ¿sí? Se va a dar cuenta que está sufriendo un problema a nivel neurológico, ¿sí? A nivel cerebral, porque inclusive hasta puede puede despertarse o levantarse, ¿sí? Y no poder movilizar un lado completo del cuerpo, ¿sí? O tener adormecido un lado completo del cuerpo o adormecido un lado completo de la cara, ¿sí? Eso la persona misma obviamente se va a dar cuenta de que algo no está andando bien y va a tener que llamar, sí, al servicio de emergencias, obviamente. Sí. Uno se va a dar cuenta. Lo mismo con el ataque cardíaco, que dicen que que si te pasa te vas a dar cuenta que es un ataque cardíaco, que es una compresión en el pecho terrible, te das cuenta. El ataque cardíaco, sí, y depende mucho también del umbral del dolor que tenga cada uno con respecto al ataque cardíaco, ¿sí? A mí me ha pasado ver situaciones en las cuales en espera en sala de guardia, por ejemplo, ¿sí? Gente que ha tenido una actividad en toda su vida laboral muy dura, ¿sí? Gente que trabaja, por ejemplo, en las quintas, ¿sí? Donde
la vida no es fácil, donde ha sufrido varios tipos lo ha chocado varias veces la vida, por decirlo de alguna forma, y han esperado horas, ¿sí? Horas, y se los ha hecho pasar al servicio de emergencias, y de repente le hacíamos con un dolor de pecho simple, ¿sí? Donde no le costaba respirar ni nada por el estilo, y le hemos hecho un electro y estaba infartado, ¿sí? Entonces, tiene mucho que ver con eso, con el umbral del dolor, pero sí, en la mayoría de los casos el dolor es tan fuerte que se compara con una pisada de elefante en el pecho, ¿sí? Pero nunca minimizar, y por eso nunca hay que minimizar el dolor de pecho como tal. Siempre que a uno le duele el pecho, hay que acudir al médico y hacerse los estudios correspondientes. Buenísimo, gracias, Javier. Javier, aprovecho para hacerte una pregunta antes de seguir, que ahí veo que sigue con heridas, ¿puede ser? Tengo 2 preguntas. Me pregunta, Sí. Carlos Almada me hace 2 preguntas en una. Si mientras llega la emergencia, ¿recomendás hacer algo postural mientras uno espera? No sé, respirar hondo, acostarse, quedarse sentado. Sí. Esa es la primera pregunta. La persona que sufre, vamos a separarlo, la persona que sufre un dolor de pecho, ¿sí? va a tener una tendencia a colocarse en posición sentada o semisentada, ¿sí? Porque le cuesta respirar, ¿sí? Entonces, no es recomendable decirle, bueno, acostate y esperá, porque la persona va a querer estar sentada porque el dolor de pecho va a ser tal que no puede respirar. Entonces, obviamente le vamos a dejar tomar la postura que desee, ¿sí? Claro. Y con respecto al accidente cerebrovascular o al ataque cerebral, si es tal el deterioro de conciencia que tiene esa persona, ¿sí? O sea, una persona que sufre un ataque cerebral inclusive puede ponerse inconsciente, para que se entienda. Y ahí entraríamos en el PowerPoint anterior de cómo manejar la inconsciencia. Obviamente, si una persona que sufre una ACV está inconsciente, nosotros no vamos a saber por qué está inconsciente por una ACV, ¿sí? Lo lógico sería ponerlo en posición de recuperación, como hablamos de la persona inconsciente, que se debe colocar en esa posición para que pueda seguir manejando la vía aérea, ¿sí? En el caso de personas que tengan mayor conocimiento en salud, ¿sí? Una persona inconsciente se puede mantener la vía aérea permeable, esto le hablo a los que tengan más conocimiento en salud, se puede mantener una vía aérea permeable con la maniobra frente-mentón o hiperextensión del cuello, ¿sí? Que después si tenemos un cachitito, les muestro cómo es la maniobra de hiperextensión, ¿sí? Vale. Cuando me vean. Dale, buenísimo. Para otra cosa. Y en lo cardiovascular, el tema de toser, ¿eso sirve, no sirve? ¿Por qué? No, porque viste que te dicen, hay veces que si vos tosés es como que, no sé, yo lo he escuchado, viste, en esos videos que te mandan y qué sé yo. No. No sirve para nada. Para personas, lo que es toser, hay personas que sufren de determinados tipos de arritmias cardíacas, ¿sí? Ajá. Y una persona que sufre una arritmia cardíaca y sabe que la tiene esa arritmia, ¿sí? Porque va a empezar a sentir palpitación y demás, ya está diagnosticado con esa arritmia, y de repente se quedó sin medicación, ¿sí? Esa arritmia cardíaca, muy posiblemente que el médico le haya dicho, si tosés fuerte, por ahí se te va esa arritmia, ¿sí? Porque al toser fuerte, bueno, nosotros tenemos determinados estímulos, ¿sí? Que uno de los estímulos es el reflejo vago, en el cual puede pasar una arritmia o tosiendo fuerte o generando una maniobra vagal, que es soplar tapándose la nariz y la boca. Buenísimo. ¿Sí? Pero eso solamente y exclusivamente, no confundir, solamente y exclusivamente para que el médico le haya indicado que lo haga. Porque si lo hace una persona en el cual no tiene esa arritmia, puede generar una arritmia. Perfecto. Perfecto. Y la otra pregunta que me están haciendo del tema es si la confusión o el mareo pueden ser indicios de algún accidente cerebrovascular o no. Sí, sí, los mareos, los mareos, o sea, los mareos pueden ser de diferentes causas. Una de las causas puede ser por secuela neurológica por accidente cerebrovascular, ¿sí? Las convulsiones también. Están más asociadas las convulsiones por ahí a
a la patología de epilepsia, ¿sí? O a tumores a nivel cerebral, pero sí, todo daño neurológico puede provocar obviamente tanto mareos como convulsiones. Perfecto. Bueno, te dejamos seguir con heridas, entonces, que lo tenemos ahí en pantalla. Bien. ¿Qué es la herida? La herida es la pérdida de continuidad de la piel o mucosa como consecuencia de un traumatismo, de un trauma de los que hablábamos, ¿sí? Los primeros auxilios van dirigidos a controlar el sangrado y prevenir la infección. Siempre que yo atiendo a una persona que ha sufrido algún trauma, tengo que lo primero que yo tengo que verificar y visualizar son las heridas. Y en este caso, lo que tengo que tener en cuenta es que yo tengo que estar autoprotegido, ¿sí? Mínimamente tengo que tener guantes colocados. Y cuando yo entro en contacto con fluidos del paciente, tengo que tener siempre guantes colocados, ¿sí? Por eso es que los primeros, siempre lo que habla siempre de primeros auxilios en trauma, ¿sí? En pacientes que se cayeron de la moto, en pacientes que han caído de altura, es siempre verificar primero los sangrados, ¿sí? Visualizar dónde está sangrando, porque es eso lo que mata a las personas de trauma, ¿sí? Las personas de trauma en su mayoría se mueren por desangrarse, ¿sí? Así que está bueno entender, bueno, qué tenemos que hacer para disminuir el sangrado. ¿Sí? Bien, ¿sigo? Sí, por favor. Bien, tipo de heridas, otro clic, ahí. Tenemos diferentes tipos de heridas. Acá vemos, obviamente no vamos a querer que cada uno conozca, bueno, a ver en qué tipo de herida estoy parado, ¿sí? Pero entendamos de que hay varios tipos de heridas, algunas que pueden ser lineales, algunas que pueden haber perdido más cantidad de sustancia de tejido, otras obviamente que pueden generar amputaciones, o sea, que se pierdan extremidades, ¿sí? Como dedos, como manos, como piernas, ¿sí? Los diferentes tipos de heridas, obviamente cada vez que yo voy a entrar en contacto con una herida, y vuelvo a remarcar esto, tengo que tener colocados mínimamente guantes, ¿sí? Y si vemos que el sangrado, que lo vemos un poquitito más adelante, después que lo vemos si el sangrado es a chorro, ¿sí? Que salpica, ¿sí? Tengo que tener colocado antiparras también. Y bueno, en contexto de la pandemia, obviamente, barbijo, siempre que voy a entrar en contacto estrecho con una persona. ¿Sigo? La otra diapositiva, sí, por favor. Bien, hemorragias. Y acá es donde la intervención tiene que ser la oportuna y la interpretación de lo que es una hemorragia tiene que ser rápida. Yo siempre, y vuelvo a repetir esto porque es primordial, siempre que yo voy a atender a un paciente que ha sufrido algún tipo de trauma, yo debo identificar los sangrados del paciente. ¿Para qué? Para cohibir. Hay diferentes tipos de hemorragia. Puede ser arterial, ¿sí? Donde se ha roto alguna arteria y genera una salida a chorro a presión de la sangre, ¿sí? Suele ser una sangre de color más rojo brillante, ¿sí? Se dice rutilante, donde no va a ser la sangre común como es en el caso de la venosa, donde tiene una salida continua y es un rojo oscuro. ¿Sí? La sangre venosa es más oscura que la sangre arterial, ¿sí? Y después tenemos hemorragias capilares que generan poca cantidad de sangre, y la sangre es del mismo color que la venosa, ¿sí? Obviamente que la más grave es la arterial, lo que no significa que los otros tipos de sangrados generen o puedan generar algún tipo de gravedad. Si se rompe una vena y esa sangre esa herida no se cohíbe, esa hemorragia no se cohíbe, y, o sea, no hacemos parar esa hemorragia, el paciente se va a desangrar con una herida en una vena, ¿sí? En una arteria va a ser todavía más rápido la descompensación del paciente cuando empieza a sangrar una arteria, ¿sí? Porque son las hemorragias arteriales. Bien. ¿Sigo?
por favor. Bien, acá vemos, ven, ahí abajo la imagen, ¿sí? Un sangrado continuo a nivel venoso. Bien, control de hemorragia. Cuando nosotros tenemos una hemorragia, ¿sí? Ya sea principalmente venosa o arterial, donde vamos a visualizar, ¿sí? Que es continuo, ¿sí? En la arterial va a ser pulsátil, como dije, va a ser chorro de sangre que vamos a ver salir, y en la hemorragia venosa va a ser más constante, podemos elevar la extremidad afectada, ¿sí? Elevamos la extremidad afectada, aplicamos una presión directa y una presión indirecta, ¿sí? Proximal. Justamente lo dejé acá para que no lo agarre el grupo. ¿Lo agarraste vos o no? A ver, pedimos por favor que alguien tiene el micrófono activado. Traten de no pelearse, que se escucha, y apaguen el micrófono. Gracias. Gracias. Bueno, acá vemos la elevación del miembro y aplicando presión directa principalmente vamos a poder disminuir o cohibir el sangrado, ¿sí? Lo importante es la presión directa, ¿sí? Hacer una buena compresión en la zona de sangrado. Si tenemos, uno de los objetivos era también prevenir la infección. Si tenemos gasas, tenemos apósitos, lo vamos a hacer, obviamente, colocándonos los guantes y con una gasa o un apósito directamente en la herida. Directamente en la herida y realizando una buena compresión sobre ese sangrado, ¿sí? Una persona que no toma anticoagulantes, una persona que no toma ningún tipo de anticoagulante, o sea, medicación para que la sangre no coagule tan rápido, como puede ser una aspirina, por ejemplo, con una presión directa, continua, yo debería parar cualquier tipo de sangrado. ¿Sí? Eso hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Porque muchas veces... El primer paso es controlar la hemorragia, sería, que no siga sangrando, es lo primero, ¿no es cierto? Yo tengo una herida, tengo que verificar el sangrado y hacer una buena compresión. Acá marca lo que es la elevación de la extremidad, pero con una buena presión directa sobre la herida yo tengo que sí o sí poder parar ese sangrado. Perfecto. Bien, pasamos a la indirecta, Javier, y la indirecta sería... ¿Para qué? Acá vemos una presión indirecta ahí como para favorecer mejor la compresión de esos vasos sanguíneos y que no siga sangrando. Pero con una buena presión directa en la herida, tiene que parar, ¿sí? Si no hablamos, por ejemplo, de heridas de amputaciones, ¿sí? Estamos hablando de una herida, una extremidad, donde yo con una presión directa le debería tener que parar a esa hemorragia. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Acá marca, ¿sí? Lo que es aplicar el control de una hemorragia, aplicar presión directa sobre la herida con un apósito, eso sería la primera intervención. Aplique otro apósito más si es necesario, si uno lo ve muy embebido de sangre al primer apósito, podemos aplicar otro por encima, y posteriormente hacemos lo que se llama un vendaje compresivo, ¿sí? O sea, tomamos una bendita, si es que lo tenemos en el lugar, ¿sí? Y hacemos un buen vendaje haciendo presión sobre la herida, ¿sí? Estas acciones van a generar que la hemorragia se corte, ¿sí? En el caso de que no tengamos los elementos, ojo con los elementos que se utilizan, ¿sí? Porque sabemos que si utilizamos elementos que no están correctamente esterilizados, vamos a favorecer la infección. Es ahí donde tenemos el costo-beneficio. Si esa herida está sangrando y nosotros vemos que es sangre rutilante, ¿sí? Y no tenemos otra cosa, y bueno, vamos a tener que utilizar una remera, un pedazo de tela, lo que sea, para tratar de cohibir ese sangrado, ¿sí? Obviamente que si es una herida tipo escoriación, ¿sí? Como las que veíamos previamente, o sea, una raspadura, para que se entienda, yo no le voy a poner y está sangrando poquito, ¿sí? Porque es capilar,
no le voy a hacer una compresión con un trapo viejo, ¿sí? Porque la persona no se me va a desangrar por una hemorragia simple de capilares, y yo seguramente la voy a infectar. Por eso, siempre gasa, nunca algodón, ¿no es cierto? Para que el algodón no entre partículas en la herida. Gasa, lo que se utiliza son gasas, el algodón sabemos que empieza a generar, todo se pegotea con la sangre, después no se puede sacar correctamente, así que lo mejor es la utilización de gas, ¿sí? En el caso de que sea una herida que está sangrando continuamente, podemos utilizar telas y demás para cohibir el sangrado y después avisar que se utilizó material no estéril, ¿sí? Inclusive hasta sucio puede ser. Bueno, ¿sigo? Sí, por favor. Bien. Ojo con lo impresionable acá en esta diapositiva. Pensé en poder ponerla, lo dudé, pero bueno, si no, alguno tápese los ojos, son los objetos empalados. Y, Javier, discúlpame, te hago un paréntesis antes del objeto empalado que también sirve para esto. Me preguntan, ¿el antiséptico en lo posible Pervinox o agua oxigenada? ¿Es lo mismo? O sea, estoy en mi casa, no es algo urgente, ¿no? Mi nene se cae de la bicicleta, tengo tiempo, no corre riesgo. ¿Voy con un Pervinox? Bien. Ojo con el Pervinox para todos, ¿sí? Porque siempre hay que preguntar con el tema del Pervinox, el Pervinox es iodopovidona, preguntar si la persona no es alérgica al yodo. Hay muchas personas que son alérgicas al yodo. Si son nuestros chicos, no hay problema porque los conocemos y sabemos que sí o que no, ¿sí? Pero iodopovidona es uno de los antisépticos más económicos y más efectivos, ¿sí? Para la curación de heridas, así que iodopovidona está bien. Y para aquellos que son alérgicos a iodopovidona se pueden utilizar otros tipos de antisépticos, inclusive agua oxigenada. Perfecto, gracias. De elección y por su economía también, iodopovidona está perfecto. Buenísimo. Seguimos con objetos empalados entonces. Bien. Bueno, objetos empalados son aquellos objetos que se han introducido en nuestro organismo, ¿sí? A tener en cuenta que si nosotros atendemos a una situación de estas características, nunca hay que retirar ese objeto, jamás hay que retirar el objeto, ¿sí? Hay obviamente que se lo puede inmovilizar de alguna forma o de otra, o dejarlo así, ¿sí? Hasta que lleguen los servicios de emergencia, y ese objeto sea retirado en un lugar correspondiente, en un quirófano, visualizando qué estructuras de vasos sanguíneos puede haber afectado, ¿sí? Porque si nosotros retiramos ese objeto puede estar haciendo algún clampeo en algún vaso importante, en el cual si nosotros lo retiramos podemos desangrar a la persona. Ya sea objetos como vemos acá, en tórax o en abdomen, o objetos en extremidades. ¿Sí? Un objeto que está empalado, que está insertado en el organismo, se deben retirar en los hospitales. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en claro. ¿Sí? Si se puede inmovilizar el objeto, mejor. Bien. ¿Pasó? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Los objetos. Por ahora no tengo preguntas. Bien, perfecto. Así que seguimos. Bien, evisceraciones. Las evisceraciones son cuando las vísceras salen hacia afuera del organismo por algún tipo de herida, ¿sí? Obviamente heridas profundas que se han generado, ¿sí? Pueden ser por apuñalamientos, donde si las heridas salen hacia afuera, ¿sí? Se conoce como evisceración, y nunca hay que meterla hacia adentro, ¿sí? De ahí sale una premisa que manejamos mucho en trauma, que todo lo que sale no entra, y todo lo que entra no sale, ¿sí? Hace referencia al objeto empalado y a la evisceración, ¿sí? O sea, si nosotros vamos a atender a una persona que ha sufrido evisceración, ¿sí? Nunca tratar de introducir las vísceras hacia afuera, sino lo que se hace es colocar apósitos o alguna
o alguna tela embebida en algún tipo de solución. Lo lógico sería que todo esté estéril, ¿sí? Pero muchas veces obviamente no nos encontramos con esto en los domicilios. Pero bueno, hay que mantener las vísceras humedecidas, ¿sí? Hasta que sea abordado por los equipos de emergencia, por el SAME o sea trasladado a algún hospital y que se pueda hacer las intervenciones quirúrgicas Javier, correctamente. Tengo una pregunta de lo anterior, que por eso me pasaron ahí a mí. Si se usa el torniquete en caso de amputación. Bien. En caso de amputación sería la única opción que yo tengo de colocar un torniquete. El tema con los torniquetes, hay para hablar mucho tiempo del tema de torniquetes, pero voy a intentar simplificarlo. El tema de los torniquetes fue durante muchos años desaconsejado. ¿Por qué fue desaconsejado? Porque los torniquetes generan necrosis a partir de donde yo lo hago para abajo. ¿Sí? O sea, la sangre no fluye más de donde yo lo hago para abajo. Entonces generan necrosis. Y más cuando se utilizan torniquetes que no son los adecuados. ¿Sí? Entonces el torniquete domiciliario muchas veces no va a ser el adecuado. ¿Sí? Hay torniquetes obviamente que utilizamos nosotros, que son torniquetes que están preparados para eso, para heridas que no cortan el sangrado, ¿sí? Por compresión directa, o para situaciones en las cuales una persona, por ejemplo, ha quedado atrapada en un vehículo, el vehículo está en alguna situación no segura, entonces se colocan torniquetes porque yo no me puedo quedar haciendo la compresión. ¿Sí? Pero son torniquetes que están preparados para ser utilizados. Son torniquetes que tienen una determinada cantidad de centímetros y apretan de determinada forma. Entonces el torniquete domiciliario es complicado, salvo que ese sangrado no pare con compresión directa que debería parar, ¿sí? Yo no voy a aplicar torniquete. En caso de amputaciones, puedo colocar torniquetes siempre proximales al cuerpo. ¿Sí? Si de repente se amputó una mano, ¿sí? Yo el torniquete lo tengo que colocar lo más arriba posible, ¿sí? Lo más arriba posible, y la mayoría de las veces los torniquetes que podemos hacer en domicilio no van a ser menos que digamos, ¿sí? Bien. Así que siempre intentamos compresión directa. Tengo dos preguntas muy interesantes. Una es, cuando yo estoy poniendo un apósito y está empapado de sangre, porque es muy grande la hemorragia, y tengo que poner otro apósito, ¿retiro el que está empapado de sangre y pongo uno limpio, o voy poniendo por encima del que ya está para no... Por encima. Se ponen por encima porque lo que se va a generar, van a empezar a generarse ya los coágulos para que esa sangre deje de salir, ¿sí? Entonces se van colocando por encima. Inclusive si yo tengo heridas, por ejemplo, de apuñalamiento o heridas de arma de fuego, ¿sí? Le coloco los apósitos dentro de la herida, ¿sí? Inclusive puedo usar gasas para eso y ir colocando de la gasa dentro del agujerito que se ha generado en la herida, ¿sí? Y le voy colocando las gasas y ahí voy generando compresión y presión adentro de esa herida para que deje de sangrar, ¿sí? Perfecto. En caso de, me preguntan acá, de que haya hemorragia y fractura, lo que sería una fractura expuesta. Bien, un poquitito más adelante. Más adelante. Un poquitito más adelante hablamos de fractura. Vamos a ver cómo lo relacionamos. Eso te lo dejamos. Y la otra me dicen que no se vio el tema de cómo actuar ante la herida capilar, pero es lo que dijiste, ¿no? El tema de que era como la menos... Obviamente es la menos perjudicial, ¿sí? O sea, no va a perjudicar tanto a una persona. Es raro que una persona se desangre por heridas capilares, lo que va a generar por ahí, si es una pérdida de líquidos, cuando se genera una gran escoriación, por ejemplo, pero sí, también cubrirlas, taparlas con gases estériles para que no sangre más, pero las más difíciles van a ser las que han intervenido venosas, y ni hablar arterial. Perfecto, Javier. ¿Paso entonces? Sí, por favor. Vale, muchísimas gracias. Ahí está, vamos a quemaduras. Bien, quemaduras. Con respecto a las quemaduras, nosotros tenemos reglas generales, ¿sí? Esto es obviamente en domicilio, en lo que es la comunidad, no quitar nunca
pedazos de tela adheridos a la piel, no reventar ampollas, no usar antisépticos en aerosol ni remedios caseros. Pasa mucho de que nos llegan a los servicios de emergencia o tenemos que ir a atender algún tipo de quemadura, en el cual nos encontramos con que están embadurnados, para que se entienda, en pasta dental, en dentrífico. Así que el dentrífico es muy difícil después de sacarlo. Eso, el dentrífico después hay que sacarlo, le va a calmar porque tiene menta, pero después no favorece a la recuperación, a la regeneración de tu tejido, entonces hay que sacarlo todo y después le termina doliendo cualquier cantidad a la persona porque tenemos que retirar todo ese dentrífico en el cual se ha colocado en las heridas. Así que nada de remedios caseros, por favor. No hacer presión sobre las quemaduras quemadas, no se hacen presiones, no se comprimen, ¿sí? Cubrir con una tela limpia hasta que llegue el servicio de emergencia o se llegue a un centro de atención, ¿sí? Nunca, no, obviamente no tenemos telas estériles, después los servicios de emergencia van a utilizar todas, inclusive hasta sábanas estériles en el gran quemado. Se necesita el quemado y el gran quemado principalmente. El gran riesgo es la pérdida de líquidos que genera la quemadura y las infecciones que genera el paciente quemado, ¿sí? También otro riesgo del paciente quemado es la hipotermia. Hay que taparlo bien al paciente quemado, pero posteriormente de enfriarle las heridas, porque muchas veces el paciente gran quemado, principalmente, en el cual empieza con frío, se lo tapa mucho y esas quemaduras no se han enfriado y siguen calentando y profundizándose la lesión, ¿sí? Así que ojo con eso. Te quería preguntar entonces, porque por ahí dicen lo que no se hace. ¿Vos me podés decir qué es lo primero que tenemos que hacer? Estamos en casa y nos quemamos cocinando con agua. Es lo primero que hay que hacer es ir rápido al agua fría. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Enfriar la herida. A ver, pasamos un cachitito la diapositiva, a ver si... ¿Paso una más? Sí, por favor. ¿Una más? Bien. No me acuerdo si... A ver, más adelante. No. Bien, no, volver para atrás. Bien, con respecto a lo que no, una más, sí, ya te respondo esa pregunta, que está muy buena. Las quemaduras tienen dos variables, una es la extensión y otra es la profundidad, ¿sí? Estas son las que van a dar la gravedad de una persona, la extensión y la profundidad. La extensión se da la superficie que haya afectado, ¿sí? El lugar que haya afectado, el lugar que ha afectado la quemadura, también va a tener su relevancia en lo que es la gravedad y la profundidad en la cual se ha quemado. Así que cuántas capas de la piel y si ha llegado a tejidos más profundos, ¿sí? Estas dos variables van a intervenir en lo que es el tratamiento o las intervenciones que nosotros vamos a realizar, ¿sí? Por ejemplo, para que se entienda, una persona que se quema con líquido de fundición un pie, ¿sí? Es una persona que va a estar grave, porque posiblemente ese pie tenga riesgo de amputación, ¿sí? Es una persona que hay que ir corriendo al servicio de emergencia y tratarlo en algún hospital que tenga la posibilidad de tratar quemados. Y una persona que ha tomado sol durante varias horas en el techo de su casa para quedar bronceado, que no es mi caso porque yo soy morochito, pero que sea muy blanco, que se ha quemado mucho y ha tenido el 70% del cuerpo quemado, también va a tener que ir al hospital, ¿sí? O sea, acá tenemos las dos variables. En este caso hablamos de la extensión y de la profundidad. En poca extensión y mucha profundidad es un paciente que puede llegar a estar grave, y en mucha extensión y poca profundidad es un paciente que también posiblemente necesite de determinada hospitalización o determinadas intervenciones, ¿sí? Pero, por ejemplo, tenemos un nene en la colonia que abrió el dispenser de agua hirviendo, se quemó la mano. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? ¿Le ponemos la mano en agua fría? Ya dijiste que no comprimimos. Bien, enfriamos la herida. Perfecto. Lo primero que hay que hacer es enfriar la herida. Las heridas por agua caliente
¿sí? Quemaduras de agua caliente van a doler mucho porque afectan la primera capa de la piel. Son las menos perjudiciales en el sentido si afectan poco la extensión, vuelvo a repetir, pero son muy dolorosas, ¿sí? Mientras que duela la quemadura, significa que no ha afectado o no ha llegado a una profundidad importante como para quemar los nervios y generar que la persona no le duela, ¿sí? Así que vamos a enfriar la herida, vamos a utilizar, voy a dar un nombre de una crema muy, muy conocida, ¿sí? No me auspicia, pero es la más conocida, que es Platzul. Siempre tendríamos que tener, ¿sí? Platzul para colocarle, porque es una de las cremas de mejor aceptación, ¿sí? Ya que tiene analgésico y bueno, tiene antibióticos para tratar las quemaduras, ¿sí? Y vendarle la manito con una bendita estéril, ¿sí? Eso sería las primeras intervenciones de una mano quemada, ¿sí? Si vemos que le sigue doliendo mucho, deberíamos acudir al servicio de emergencia o llamar al 107 para que lo evalúe y decida traslado o no, porque muchas veces también necesita, obviamente, del dolor, necesita que esa persona mantenga una analgesia por vía oral, ¿sí? Que eso lo va a decidir el médico tratante. Bárbaro, clarísimo, perfecto. Seguimos entonces. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Perdón, María, que no te encontré en el chat. Yo Dale, acá. Agu, dale. Sí. Hielo, no. Porque decís frío, yo abro la heladera, no tengo hielo, no. Y el hielito lo que va a hacer es, siempre que nosotros apliquemos hielo, ¿sí? En contacto con la piel, deberíamos ponerlo adentro de una gasa o adentro de algún envolverlo en algo. Envolverlo con algo, sí, porque el hielo también quema, no hace la quemadura de calor, sino que hace la quemadura de frío, ¿sí? Y lo que genera es que los vasos sanguíneos se contraigan y no llegue correctamente los glóbulos blancos, en este caso la quemadura, a atacar las infecciones que se podrían generar. Así que hielo siempre colocado con alguna gasita o algún protector, sí, para que no se genere el contacto hielo con piel. Y sí, le va a calmar el frío, le va a calmar el dolor y vamos a poder enfriar la herida también. La herida por quemadura necesitamos enfriar. Y antes venían unas gasas con Pancután. Esto es de 1980, pero ¿se sigue usando eso? ¿Era Pancután? No, es la verdad que es la gasa con Platzul. Ya viene la gasa humedecida en Platzul. El Platzul reemplazó a eso. Bárbaro, genial, me quedé en el tiempo, buenísimo. Yo soy de la época del Platzul, vos del Pancután. Ojo con esto, está bueno marcarlo. El Platzul tiene diferentes drogas, ¿sí? Siempre que vayamos a la farmacia a comprar Platzul, pidamos el genérico de Platzul, ¿sí? Ya que no nos auspicia, bueno, también pidamos el genérico, porque sale menos de la mitad el genérico de Platzul, ¿sí? Y tiene la misma acción. Bien, y lo guardamos en la heladera, ¿no es cierto? ¿O no hace falta? No, el Platzul no hace falta mantenerlo en la heladera. Perfecto. No. Y buenísimo. sí, como marcaba recién, sí, hay gasitas que ya vienen, gasitas embebidas en Platzul, claro, que son muy prácticas. Bueno, seguimos entonces, Agus. ¿Fracturas y traumas, vamos? Bien. ¿Pasamos un cachitito más? Bien. ¿Más? Nosotros ahí está bien. Nosotros siempre que tenemos a un paciente que lo vamos a abordar, si es un paciente traumático, tenemos que tener en cuenta la inmovilización de los pacientes de trauma, ¿sí? Que no lo podemos movilizar. Por ahí hace referencia a una pregunta que marcaba del tema de movilizar y no movilizar a un paciente que ha sufrido algún trauma. No. Pacientes que sufren trauma no se los moviliza, sino que se los inmoviliza, ¿sí? Si tenemos algún tipo de fractura, se debe dejar así como está hasta que lleguen los servicios de emergencia, principalmente fracturas expuestas, como marcaban recién, ¿sí? No las podemos estar alineando, sino que hay que dejar a la gente que sabe que la alinea, los equipos de emergencia prehospitalarios, o en este caso al SAME, ¿sí? Para que puedan generar, alinear la fractura y colocar este tipo de férula. Acá vemos una férula improvisada, ¿sí? En una pierna que está alineada. O sea, si una pierna nosotros
el paciente nos dice, la persona nos dice, la víctima nos dice que le duele mucho la pierna, que se cayó de la moto y la pierna está alineada, o sea, está en su eje normal, ¿sí? Podemos inmovilizarla con algún elemento que nosotros creemos, ¿sí? Que hagamos un tipo de férula de estas que vemos, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos conviene esperar al servicio de emergencia para que haga una correcta inmovilización de las fracturas y principalmente fracturas expuestas, ¿sí? Lo primero que hay que decirle a la persona que ha sufrido un trauma, entonces, es que se quede en el lugar, que no se mueva y llamar al 107. Ahora, a ver, que también acá muchas veces pasan de que no lo dejan mover, la persona por ahí se cayó y dice, no, me siento bien, no me duele nada, y le dice, no te movas porque hay que esperar que llegue la ambulancia. Bueno, no, si la persona se cayó y no siente que tiene ningún dolor, ningún tipo de extremidad y nada, y puede mover correctamente las manos, y no se ha golpeado la cabeza y no sangra por ningún lado, bueno, obviamente la persona hay que dejarla, que se pare, que se incorpore, que respire correctamente, porque nos ha pasado de que una persona esté esperando la ambulancia 10, 15, 20 minutos en el rayo del sol, en el asfalto, porque no lo dejaban moverse porque se había caído de la moto y el hombre no tenía absolutamente nada, ¿sí? Le decían, no te movás, ¿sí? Y entonces hay que tener en cuenta eso. Si la persona se siente bien, se puede incorporar, que se incorpore, y bueno, y que si necesita llamar a 107 que se llame, ¿sí? Pero ya con la persona en una posición más cómoda, ¿sí? La persona que está consciente se va a dar cuenta qué tipo de daño puede llegar a tener o qué se golpeó, qué le duele, ¿sí? Así que bueno, a tener en cuenta el tema de las fracturas y traumas, no generar demasiado movilidad en el paciente traumatizado, paciente con fractura, y dejar que los equipos de emergencia se ocupen. Bien, no mueva a una persona lesionada antes de que llegue el SAM, en este caso, salvo si es peligroso dejar a la víctima expuesta a nuevas lesiones. ¿Cuándo vamos a movilizar a la persona? Y bueno, ya no lo podemos dejar recostado sobre el asfalto caliente porque la persona se va a terminar quemando por el asfalto, ¿sí? No podemos dejar a una persona que el auto se cayó a un arroyo, ¿sí? Y está atrapado en el vehículo y ese auto se está hundiendo, y dejarlo ahí que se hunda ese auto. No, vamos a extraer a esa persona. Sin importar, porque la persona se va a morir sin ahogada. Entonces, entender eso, ¿sí? De que no vamos a moverla, salvo que la persona esté expuesta a otras lesiones, inclusive de mayor relevancia. Bien, Javier, no sé si viene más adelante, pero me vuelven a hacer la pregunta esta que decían hoy de la fractura con hemorragia, la fractura expuesta. Si primero comprimen, sostienen cómo hacen ante esa situación, ¿no? Sí, la fractura con hemorragia puede ser fractura expuesta, obviamente, ¿sí? En el cual se va a generar el sangrado, ¿sí? Si yo tengo un poquito más de conocimientos, puedo generar, ¿sí? una compresión directa en esa zona, pero en la mayoría de los casos puede ser que requiera del uso de algún torniquete especial, ¿sí? Si yo veo que no puedo mover, que yo veo que está deformada esa fractura, ¿sí? Que tiene para un lado la pierna, ¿sí? Y yo veo que la deformidad, y veo que está el hueso hacia afuera, y veo que la persona se me está desangrando, está bueno la práctica del torniquete, aunque sea un torniquete hecho ahí improvisado, ¿sí? Perfecto. ¿Sigo? Sí, por favor. Creo que ya estamos finalizando. Estamos. Bien, perfecto. Voy a poner porque no sé si, Josi, querés seguir vos, si querés que abramos alguna pregunta más. No sé, si alguno tiene alguna pregunta más, que la haga, y si no... No, para ver acá todos. ¿No hay más preguntas? Ahí está, listo. Bueno, Javier. Pido disculpas por el problema de la compu. No, pero igual se entendió todo perfecto. Te agradecemos, pero enormemente, todo el tiempo que nos diste. Sé que son cosas que por ahí son largas, pero tienen que ser muy claras de ser explicadas, porque la verdad que nosotros que estamos con chicos permanentemente tenemos que tener bien en claro cómo se debe actuar en cada situación. Así que bueno,
nuevamente agradecerte, re claro, re pedagógico, creo que se entendió todo a la perfección. Así que nada, solamente agradecerte, te dejo con Marcelo, que seguramente va a ser el cierre. Y nada, gracias, Javier. Muchísimas gracias, José, muchísimas gracias. Espero que también les haya servido y que en algún otro momento podamos hacer alguna presencial así también. Esperemos que pase la pandemia, si hacemos alguna presencial con la práctica de la reanimación cardiopulmonar especialmente. Buenísimo. Bueno, como dijo José, agradecerte tu presencia, toda la explicación, claramente que hace una presencial, agradecerle a todos y todos por la participación, y le voy a pedir a Alfredo Tancredi, en nombre de la comisión, que haga el cierre del evento. Bueno, me patearon la pelota. Bueno, gente, no, realmente, bueno, sumarme a los agradecimientos para Javier, tomarle la palabra, de que pronto, lo más pronto posible, salgamos de esto, tener la práctica de esta charla realmente interesante, porque no solamente le sirve a los profesores o le sirve a los coordinadores, sino que nos sirve a cada uno, porque es una cuestión de la diaria, una cuestión de vida, una cuestión de que todo el mundo tenemos al lado accidentes domésticos o cualquier tipo de emergencia, y esto realmente abre también la cabeza y da la posibilidad de ayudar a quien tenemos al lado y a quien está en la calle con algún inconveniente. Realmente sería muy, muy bueno tener una práctica de esta charla. Bueno, agradecerle a Mariela el trabajo y obviamente a José, a cada uno de los coordinadores también, darles un abrazo fuerte y decirles que nos sentimos orgullosos porque realmente el club no solamente está lindo porque nos ha crecido el pasto en todas las canchas de fútbol y en todo el club, sino que también está lindo porque participamos acá en estas conversaciones, en estas charlas con profesionales que realmente nos tenemos que sacar el sombrero porque cada día aprendemos y nos estamos abriendo la cabeza como quizás en otro momento no lo haríamos. Quiero agradecerles no solamente a Javier inmensamente y a cada uno de los que participó y los que está al lado nuestro, porque es un trabajo en conjunto. Y realmente estamos muy orgullosos de pertenecer a este grupo y este equipo que realmente está yendo para adelante y cada vez con más fuerza. Javier, mil gracias y te esperamos muy pronto en el club para poder dar la práctica y ya estás comprometido. Un abrazo muy grande para todos. Con el asado que prometiste. No, ese fue José Luis y acordate que éramos poquitos, pero ya está firmado. Un aplauso, por favor, un aplauso. Muy bueno, muy bueno. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Javier. Gracias a todos. Gracias a todos y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Buen fin de para todos. Chao, hasta luego. Hasta luego.